buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes a través de los organizadores de este evento para poderles comentar un poco acerca del trabajo que hemos venido haciendo, de alguna forma vinculando la academia, la comunidad, la sociedad civil, pero también el sector público y el sector privado alrededor del tema de economía circular. Entonces, dando el agradecimiento, reiterando el agradecimiento eh, por poder participar en este evento desde Bogotá, Colombia. Me permito dar inicio a la presentación que tengo planteada eh, sobre el programa de soluciones en economía circular para MIPYMES de Colombia. Bueno, este soy yo, José Alejandro Martínez, ya me presentaron, yo trabajo en temas de consultoría sobre gestión ambiental empresarial y sostenibilidad en Colombia, ya son 26 años de experiencia profesional, eh, trabajando en el sector público, en el privado, actualmente en los últimos 13 años vinculado con el sector académico y haciendo consultoría, trabajando de una forma amplia en consultoría. Eh, y bueno, arranquemos. Está claro que, y ustedes lo saben más que nadie, han estado hablando mucho de diferentes elementos alrededor de este tema. La economía lineal tiene unos elementos, digamos, que debemos observar como no adecuados, por cuanto los recursos naturales terminan siendo limitados y desde allí recursos naturales limitados, energía limitada, no corresponden a los supuestos que tenemos a nivel de producción y de consumo frente a los precios bajos de recursos y energía, porque pues suponemos que son infinitos, y no, no lo son. Y para acabar de rematar, el contexto de generar residuos después del uso o el consumo de estos recursos naturales no nos permiten efectivamente tener una lógica de ambiente sano, una lógica de bienestar e incluso una lógica de cuidado de los otros seres vivos que están en el planeta, por cuanto los recursos que tomamos los transformamos en algo que normalmente no es biodisponible ni biocompatible y termina pues bio acumulándose o generando contaminación que nos afecta a nosotros y a otros seres vivos. Hemos llegado a unos puntos en los cuales los límites planetarios ya están siendo superados. Temas como el cambio climático, como la acidificación y el calentamiento de los océanos, como la aparición de sustancias que no son biocompatibles y no son biosimilares como los plásticos o los flujos bioquímicos, fuertemente están moviéndose más allá de los límites planetarios. Y esto implica que estamos rompiendo la capacidad de resiliencia del planeta Tierra en términos de sus sistemas naturales. Todo esto es parte de un llamado específico que debemos tener a cómo estamos produciendo, a reflexionar cómo estamos produciendo y cómo estamos consumiendo. Eh, y particularmente si le ponemos el foco al 99% de las empresas que están alrededor del mundo, que corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas, pues alguna fracción de esta transformación de formas de producir tiene que basarse en esa gran cantidad, en esa gran posibilidad de producción que generan estas MIPIMES. De esta perspectiva, entonces, desde hace algunos años hemos venido trabajando de la mano del concepto de emprendimientos circulares o emprendimientos sostenibles para poder incorporar esa visión de economía circular en los modelos de negocio. Como les dije, vengo trabajando desde hace ya 13 años con la Universidad de AN y allí en la Universidad de AN, pues, estos elementos de economía circular los hemos, digamos que, masticado bastante bien desde hace ya, se cumple este año 14 años eh, de forma tal que la teoría no solo se imparte, sino que se empieza a aplicar desde el contexto de cómo nos relacionamos con el sector externo. Esto es, cómo estamos trabajando de la mano en las empresas que se acercan con nosotros, pero también de cómo estamos creando y ayudando a aparecer nuevas empresas que, digamos, que tengan el ADN circular, ese ADN que nos va a permitir efectivamente quedarnos dentro del límite seguro de desarrollo, lo que algunos llaman la economía de la dona o la economía de la rosquilla, ¿sí? No irnos más allá de esos límites que rompen la capacidad de resiliencia del planeta y que terminan, digamos que afectándonos a todos los seres vivos por igual. Para algunos que, digamos que estén inquietos frente a este tema,
Les acabo de decir, estamos hablando no solo de la creación de nuevas empresas con un ADN circular o sostenible, sino también la transformación, la transición. Pues bueno, acá les comparto una guía que desarrollamos en conjunto con la Secretaría Digital de Ambiente unos años atrás, en donde empezamos a trabajar de la mano, ¿sí? En este caso con el sector público. La Secretaría de Ambiente es la autoridad ambiental de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, el equivalente de Lima en Perú. Um, para que las MIPIMES, para que los emprendedores, quienes querían empezar a crear empresas, empezaran a tener herramientas que les ayudaran a integrar estos conceptos de circularidad. Pero más allá de eso, digamos que, y vinculado con la temática que nos toca en esta conferencia, pues vale la pena mencionar otros elementos de lo que se hace, particularmente en la EDAM, pero que seguramente se puede hacer en otras instituciones universitarias. Y acá es un llamado precisamente para observar efectivamente esas oportunidades que tenemos en universidades tan prestigiosas, La Molina, San Marcos, todas estas universidades peruanas que tienen grandes potenciales y al igual que Colombia, tenemos grandes posibilidades naturales, pero también grandes necesidades sociales de desarrollo. Y desde allí, pues, esto es como un ejemplo que termina redundando en el proyecto, que es el core de esta presentación. Nosotros, bueno, aparte de la investigación y los spin-offs que nos puede armar a partir de investigación y digamos que los proyectos de investigación que se pueden llevar a hacer proyectos, tenemos una relación diferente con las empresas. Y entonces muchas de nuestras unidades manejan el tema de retos. ¿Sí? Y esto quiere decir, hey, ¿cuál es la necesidad que tiene la empresa? Y venga, la traemos dentro del contexto. Yo estoy dando residuos sólidos, entonces voy a traer la necesidad que tú tienes, empresa, en el tema de residuos sólidos, para que los estudiantes a lo largo del semestre o a lo largo del ciclo académico, pues puedan desarrollar ese tema. O si es un tema, digamos que de mayor envergadura, para que estudiantes de índole, de alcance de maestría, de nivel de maestría, puedan vincularlo a su trabajo de grado bajo una modalidad, en este caso consultoría profesional. Y eso lo que permite es hacer que trabajos de investigación aplicada efectivamente terminen hablándose con empresas como Movistar, como Fundación Telefónica, como eh, eh, Belcorp, que también ustedes la conocen porque pues, es una empresa peruana, u otras más, o unas ya nacionales particulares y o similares. Eh, Trabajo en redes que termina siendo importante porque sin trabajar en redes, pues no se puede digamos que apoyar de una gran forma todo este ejercicio. Y aquí entonces traigo dos de muchas redes que son formales y que son entre instituciones y empresas, la red Universidad Empresa de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, la red iberoamericana de gestión de recursos para la economía circular, pero también otros espacios que también existen en donde pues, se pueden trabajar estos temas de productividad, de competitividad, sostenibilidad y economía circular. Eh, Fondos, y esto es importante mencionarlo, muchas de las empresas para su transición o incluso para la creación de la empresa, pues requieren de recursos económicos y tienen que salir a buscar recursos económicos muy costosos, normalmente con los bancos, el sistema financiero. Pues bueno, la universidad ha creado un fondo, ¿sí? Ha creado, digamos que unos, ha aunado esfuerzos con otras entidades, se ha creado un fondo de capital privado para aportar, digamos que recursos económicos a nuevos emprendimientos, emprendimientos que le apuesten a la circularidad, que le apuesten al cambio climático, que le apuesten a la adaptación y a la mitigación frente al cambio climático, que le apuesten al desarrollo rural, al desarrollo de la bioeconomía, energías renovables y eficiencia energética, digamos que diferentes temáticas y que normalmente pues si van a una entidad financiera pues van a encontrar digamos que un valor del dinero muy alto. Acá digamos que el objetivo es otro, el objetivo es que efectivamente prosperen y creen empleos verdes y creen desarrollo. Y digamos que como parte de todo este poco la gerencia impacta, que la gerencia impacta es la evolución del Instituto para el Emprendimiento Sostenible que teníamos, que es una gran incubadora de empresas que tenemos en las cuales cada año estamos generando nuevas empresas, ¿sí? Empresas que a través de un proceso pues, de incubación, aceleración, pues van saliendo y van nutriendo ese ecosistema emprendedor con temas de sostenibilidad y con temas, digamos que
con temas de sostenibilidad y de circularidad, perdón. Y precisamente desde la gerencia Impacta, ¿sí? En donde ya hay unas actividades específicas, donde venimos acompañando emprendimientos, donde vienen participando, digamos que una gran cantidad de personas, y en donde empiezan a salir y a emerger cada vez más diferentes, digamos que iniciativas empresariales. Estas son algunas de las que salieron el año pasado, nada más, ¿sí? Eh, También se desarrollan una gran cantidad de proyectos que buscan, entre otras, pues, contribuir a que esos ejercicios de emprendimiento y de creación de empresa, pues, sean conducentes a desarrollo territorial, a bienestar en lo social, a impactos positivos en lo ambiental. Uno de esos proyectos que arrancó precisamente el año pasado y del cual tengo el honor de ser el coordinador técnico, se llama el Programa de Economía Circular Organizada y Sostenible, ECOS. Esta es la versión 2.0 de este programa. Es un programa que es público, desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el ministerio que se encarga de promover, digamos que el desarrollo económico a través del comercio, de la producción y de la actividad del turismo, quien a través de una agencia que se llama Impulsa, ¿sí? Dedica unos recursos económicos que tienen unos fines particulares. En el caso de otros programas, pues unos es incrementar la productividad o la competitividad, otros promover la internacionalización, bueno, diferentes ámbitos. Este particularmente lo que busca es generar una fuente, digamos que fuerte de recursos económicos para implementar proyectos que trabajen temas de materiales, de ciclabilidad, de biomasa y bioeconomía, flujos de agua, flujos de materiales de construcción, flujos de energía, bioeconomía y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados por MIPIMES. ¿Y eso quiere decir? Pues que el objetivo de este programa y esos recursos que se plantean desde el Ministerio de Comercio y Turismo es, hey, ¿qué MIPIMES tienen proyectos que incluyan estos temas, ¿sí? Que estén funcionando, que tengan más de 3 años, o sea, que ya hayan pasado el Valle de la Muerte, y que requieran, digamos que, una inversión para poder implementarlos? Ah, es que yo no puedo implementar mi sistema de reuso de agua porque no tengo para comprar la máquina. Ok. Es que yo quisiera hacer transición energética con paneles solares, pero no tengo la plata para los paneles. Ok. Es que yo quisiera cambiar de materiales para mi producto, pero pues los biomateriales que he observado pues son costosos y no tengo para los insumos. O no tengo los equipos para hacer la transición a estos nuevos materiales que tienen otras características físico-químicas. O no tengo la posibilidad de moverme hacia un envase o un empaque a partir de biopolímero. Todos estos elementos y otros más terminan siendo, digamos que, objeto de este proyecto, ¿sí? Que, digamos que, tiene como base y como clave la economía circular, en su versión más amplia. Porque es importante recordar, yo sé que ustedes lo saben, pero pues es importante recordar que no solo hablamos de economía circular cuando estamos hablando de flujo de residuos o de generación de residuos. Estamos hablando de economía circular cuando mencionamos todo el flujo de materiales y de energía que puede haber en un metabolismo productivo, en un país, en una región, en una ciudad. Y desde allí entonces todos esos potenciales recursos naturales, ¿sí? Efectivamente se ven optimizados porque son empleados, son usados de una forma intensiva sin perder su valor, sin perder su valor. Y eso termina siendo vital, ¿sí? Eh, Además, hay un elemento económico muy interesante dentro de la economía circular y es que crea diferentes líneas o cadenas de valor adicionales a las convencionales. Porque claro, cuando yo tengo un equipo y ese equipo tiene que repararse o tiene que recibir algún tipo de remanufactura, cada uno de esos ciclos genera una diferente línea de valor, una cadena de valor, con nuevos empleos, con nuevos insumos, con nuevo conocimiento, que aprovecha el recurso que ya existe, no toma recurso nuevo, pero adicional a eso, disgrega el valor, genera abundancia, reparte de una forma muy amplia los recursos económicos que pueden estarse generando allí. Con esa visión, entonces, el presente año se abrió una convocatoria que
En una primera corte, en un primer grupo, buscó beneficiar 48 proyectos de empresas. Esa primera corte cerró por allá en la primera semana de abril y convocó a 48 proyectos que estuvieran representados por MIPIMES, 30 de ellas en cualquier parte del territorio nacional, pero 18 que estuvieran ubicadas específicamente en municipios de unos programas que se denominan programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Cuáles son los municipios que digamos que tienen estos programas de desarrollo con enfoque territorial? Son aquellos municipios que tienen mayores brechas socioeconómicas en el país o que se han visto afectados históricamente por problemas sociales, de índole social, de pronto presencia de grupos al margen de la ley, o que están o que hacen parte de procesos de reinserción de estos grupos que digamos que han firmado en años anteriores la paz con el gobierno central. Y entonces, 48 proyectos, 18 de ellos en estos municipios, en estas zonas especiales, y 30 de ellos, digamos que en el resto del territorio. Ahora, recién, hemos culminado la segunda convocatoria, en donde hemos o esperamos beneficiar a 30 proyectos adicionales, eso sí, para todo el territorio nacional. Estamos hablando de casi de 80, estamos hablando de 78 proyectos, ¿sí? Que van a recibir, sumando digamos que los ejercicios van a terminar recibiendo cada uno unos recursos económicos que le van a aportar significativamente a la posibilidad de implementar sus proyectos y obtener así impactos en la eficiencia en el uso del agua o la energía o la transición energética o la acción climática o bueno, estos diferentes temas que hemos estado mencionando. Como cada proyecto tiene sus fases, la fase de selección de las empresas y sus proyectos para la Corte 1 se dio entre abril y mayo. Para la fase, para la Corte 2 se está iniciando hoy y se va a dar por las próximas 2 semanas y media. La fase 2 que ya implica coger estos proyectos y digamos que mejorarlos, alinearlos a los objetivos, pero también permitir que tengan una asesoría profesional en términos de la planeación del proyecto. El micro, pequeño y mediano empresario está en su día a día comprando el insumo, atendiendo el sobre cuántos son, ni cómo son, se compran, no sé nada de eso. ¿Listo? Entonces, por eso esta fase 2 lo que busca efectivamente es brindarles conocimiento alrededor del tema de la planeación de los proyectos y desde allí que mejoren su proyecto, que quede bien formulado, que sepan exactamente qué necesitan y el impacto que podríamos estar esperando y desde allí que hagan la parte más operativa, las cotizaciones respectivas, que busquen proveedores y que podamos efectivamente comprar esos equipos, instalarlos y mirar el impacto. Y en paralelo, fortalecer ese conocimiento frente al tema particular del proyecto. Si el proyecto es de paneles solares porque quieren apostar a la transición energética, entonces que conozcan más de transición energética, que conozcan más de la incidencia en la acción climática en el ODS 13 y que sepan efectivamente los aspectos claves funcionales frente al uso de un panel solar, por ejemplo. Pero si el tema es de reuso, de tratamiento y reuso de aguas, entonces que sepan de eficiencia en el uso del agua, que sepan sistemas de tratamiento, sistemas primarios, secundarios, terciarios, que sepan nuevas tecnologías, que sepan los elementos críticos para que lo que estamos buscando claramente es que después de que pase este proyecto, después de que pasen estas inversiones, las empresas continúen. No queremos empresas dependientes ni del conocimiento, ni de la asistencia técnica, ni de los recursos económicos que se les pueda brindar a través de estos programas. No, lo que queremos son empresas grandes que se consoliden y que una vez culmine este programa, pues continúen para adelante y sigan siendo competitivas y productivas. Acá es algo importante que mencionar. A nivel de Colombia, la Estrategia Nacional de Economía Circular, que fue planteada en el año 2018, lo que busca es productividad y competitividad en las empresas. La visión y el enfoque de la economía circular en la Estrategia Nacional de Economía Circular, acá en el país colombiano, acá en Colombia, se basa en buscar productividad en las empresas, no en temas ambientales. No estamos haciendo economía circular porque hay que proteger el ambiente, no. Estamos hablando de que es un vector de competitividad y productividad para las empresas, ¿sí? Y por eso nos interesa que ellas se empoderen, ¿sí? Cojan ese conocimiento y lo sigan explotando para que sigan creciendo y sigan generando empleos verdes.
Una tercera fase de este proyecto pues ya es sistematización y mirar los indicadores, mirar cuánta agua están ahorrando, cuánta energía están ahorrando, cuántos residuos están dejando de generar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para la corte 1, las primeras 48 empresas, nos encontramos en la fase 2 y en la etapa B. Estamos implementando y haciendo las adquisiciones. Estamos comprando equipos en este instante. Para la corte 1, bueno, pues hasta ahora estamos en la fase 1. Acabamos de cerrar convocatoria. Mírense, para estos 30 cupos tuvimos alrededor de 91 propuestas de todo el país, 91. Vale la pena mencionar que Colombia tiene poco más de 1.100 municipios. Entonces, pues, 91 son 91 MIPIMES, ¿sí? Que representan, pues, algunas áreas geográficas, pero pues que termina siendo reducido. Por eso, parte de la sistematización lo que busca es levantar esos casos, documentar muy bien los impactos y después mostrarles a la gente, mire, si usted hace esto, usted puede obtener este beneficio. Si usted hace esto, usted puede obtener este beneficio para motivarlos, pero también para vencer ese temor y ese desconocimiento que pueden llegar a tener. Como les decía, estamos hablando de casi en este momento, a cambio actual, de poco más de 1.5 millones de dólares que se van a invertir en esas 80 empresas, en todo el proceso de asistencia técnica, en todo el tiempo de adquisición de tecnología y en todo el proceso de transferencia de conocimiento. Ahora bien, al inicio, y creo que esta es la parte, digamos, que como de cierre que quiero compartirles, porque ustedes ya me escucharon, hasta ahora estamos implementando, y hasta ahora vamos a comenzar a seleccionar las empresas. Los resultados los debemos tener por esta época, en un año, los resultados de impacto de los proyectos. Pero antes de iniciar cualquier cosa, nosotros dijimos, hey, tenemos que conocer las empresas. Y acá les quiero compartir algunos de los resultados más relevantes en términos de la evaluación integral que se hizo empleando una metodología del Lean Sustainability Index modificado. O sea, es una metodología que tenemos ya aprobada, que ha tenido artículos científicos, digamos que ya tiene, digamos que una validación, incluso estadística del proceso. Se lo aplicamos a las empresas porque queríamos tomar la foto antes y después tomar la foto después para saber qué pasó. ¿Sí? ¿Cómo le aportamos a la productividad y la competitividad de la empresa? ¿Listo? Eso es, digamos, que el llamado. ¿Qué pasó con ella, con esta empresa? Niveles de escolaridad, por ejemplo. Los emprendedores que representan estas empresas, los empresarios que representan estas empresas, perdón, no son emprendedores, los empresarios que representan estas empresas. ¿Qué nivel? Ah, bueno, 42% posgrado, ¿sí? 42% universitario con título, 12% técnico, el restante secundario. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo acá? Que los empresarios que están presentando proyectos y están ganando sus proyectos son empresarios formados. ¿Listo? Formados. A veces, en el contexto de la formación académica en el mundo actual, se desdeña, uy, pero yo cómo voy a invertir 3 años y medio, 4 años en hacer un pregrado, cómo yo voy a invertir en un posgrado, implica recursos, implica tiempo. Bueno, unas por otras. Fíjense que esto empieza a dar señas. Hey, eh, muchos de los proyectos, para esa primera convocatoria fueron cerca de 115 proyectos los que se presentaron, 115, 120 proyectos. De esos 120, los 48 que quedaron elegidos, mayoritariamente en un 84% aproximadamente, fueron desarrollados en empresas en donde el representante legal o propietario tiene estudios profesionales y o de posgrado. ¿Sí? Ahora bien, de todas las empresas, casi el 50%, estamos hablando del 41%, no corresponde a temas de bioeconomía, a uso directo de biodiversidad, pero el restante, 58% sí, vinculado con bioeconomía. Impulsa, que es la agencia, digamos, que administra los recursos por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene muchísimos programas, muchísimos, y saca muchas convocatorias. Estas que les estoy mencionando son tan solo una de tantas que ellos tienen. ¿Listo? Sin embargo, cuando preguntamos, venga, ¿usted conocía Impulsa? La gente dice, la mitad, sí, yo lo conocía. La otra mitad, no lo conocía. ¿Por qué es importante? Porque normalmente, y sobre todo en las regiones, muchas de estas convocatorias se pierden. No son aprovechadas por las regiones, porque la información no alcanza a llegar. La gente no sabe dónde buscar, no sabe qué convocatoria hay. Y esto es una convocatoria nacional. Imagínense ustedes cuando estamos hablando de convocatorias o de procesos que
tienen recursos de cooperación internacional. También hemos de decir que gran parte, si no la mayoría, el 80% de las empresas que están haciendo parte de esta primera corte no tienen vocación exportadora. No están exportando. ¿Tienen posibilidad de exportar en algún momento? Sí, pero en ese momento no están exportando, así que su mercado es local. Cuando les preguntábamos a ellos califiquen entre 1 y 5, siendo 5, usted tiene la claridad completa de los costos y gastos de la producción. 73% de los empresarios dicen, sí, yo conozco muy bien cuáles son mis costos y mis gastos. ¿Sí? Pero eso es algo que quería ser un 100%. Todas las empresas deberían tener muy claros sus costos y sus gastos para poder formular proyectos que tengan incidencia real en la productividad y en la competitividad. ¿Listo? Acá hay una pequeña brecha para solucionar. E incluso preguntamos temas en términos de gestión. Fíjense que esto es muy integral. Estamos hablando todavía de la gestión de la empresa. ¿Sí? Gestión de la empresa. Oye, ¿tuvieron utilidades el año anterior? ¿Sí? Sí, 87%. El 2022 fue un año duro, el 2023 fue un año duro, perdón. Este año económicamente para Colombia también es bastante complicado, pero es interesante saber que las empresas están declarando, sí, hubo utilidades. Tal vez no tantas como hubiéramos querido, pero hubo utilidades. Este índice, como les decía, revisa integralmente temas, entonces también hay unos temas no solo macro de empresas, sino también empieza a bajar a unos temas sociales y unos temas ambientales. Voy a compartir con ustedes otros resultados, solo como para que vayan ambientándose a qué es esa MIPYME que está en este momento trabajando con nosotros. La empresa son empresas que terminan siendo inquietas, o sea, empresas que buscan el bienestar de sus empleados, desarrollando actividades, ¿sí? Empresas que incluso trabajan, en algún caso, casi el 50%, con la comunidad aledaña y con la comunidad, digamos, y con partes interesadas, o con comunidades no aledañas a la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos MIPYMES que tienen una vocación de contribuir con el desarrollo del territorio, ¿sí? Hablando de temas sociales, ya estamos hablando de MIPYMES que le están apostando a la equidad de género, a la inclusión, a las diversidades. 79% de las MIPYMES dicen, oiga, mis cargos, los cargos que yo tengo en la empresa pueden ser indistintamente desarrollados por hombres o por mujeres, no importa, no hay problema de género. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque empieza a hablar, estamos viendo ya una fotografía de MIPYMES del siglo XXI. ¿Sí? Si les preguntamos de indicadores de salud y seguridad en el trabajo, entonces hay un preocupante 30% de empresas que dice, oye, ¿sabe qué? Yo no sé, yo no estoy midiendo eso, yo no sé cómo estamos. Pero un 21% dice, no, estamos cumpliendo bien, más del 90%. Y entre el 75 y el 90%, un 27%. Brechas para trabajar en salud y seguridad en el trabajo. Desde acá entonces sería, uy, ¿qué podemos hacer? Si quisiéramos, no es para este proyecto es de economía circular, pero esto es una radiografía interesante. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender solo apalancar productividad en una empresa sin tener en cuenta aspectos de salud y seguridad del trabajo. ¿Sí? No es solo economía circular, son otros temas muy importantes. Cuando hablamos de planes de ahorro y suficiente energía, tan solo el 65% de las empresas tienen planes de uso y ahorro de eficiente energía. Cuando hablamos de implementación de energías renovables, ¿sí? O alternativas, tan solo el 15% de las empresas está haciendo uso de energías renovables o alternativas. De ese 15%, que son aproximadamente 12 empresas de esta muestra de 48, estamos hablando que la gente está utilizando solar fotovoltaica principalmente. Y por otro lado, pues biomasa. Pero también tenemos otras. Y otras son energías renovables que pueden ser diversas, pueden ser biodigestores, en algunos casos lo están utilizando para producir biogás, o otras fuentes de biogás por digestión anaeróbica o similares. Cuando hablamos de agua, el 60% de las empresas no tiene planes de uso y ahorro eficiente de agua. ¿Y por qué es importante un plan? No solo por cumplir una normativa o por cumplir una directriz o por decir que tenemos el plan, sino porque cuando yo planeo, cuando yo tengo claro qué es lo que yo quiero hacer, tengo un objetivo, tengo una meta, tengo unos indicadores, un seguimiento, pues efectivamente yo puedo tener una ruta de mejoramiento. Si yo no tengo un plan de ahorro y suficiente agua, pues los resultados del agua se van a dar. Ah, esta vez consumimos más, bueno, esta vez consumimos menos, bueno. El 62% de las empresas, de las MIPYMES, no tienen un sistema de aprovechamiento de agua lluvias. Entonces, esto quiere decir que estamos desperdiciando ese recurso y estamos generando una presión específica frente al recurso hídrico que es bien compleja,
precisamente cuando tenemos fenómenos como el del Niño, que afecta a Colombia, pero también los afecta a ustedes allá en Perú y afecta a Ecuador, y afecta incluso, alcanza a llegar hasta Chile. ¿Listo? Eh, tenemos que tener un uso racional del agua y una de las formas básicas es, hombre, aprovechemos el recurso que está allí sin sobrepresionar el recurso natural. ¿Tenemos sistemas de tratamiento de aguas residuales? 65% no. Algunas de esas empresas están generando alguna adición de contaminante en pequeñas concentraciones, pero algunas adiciones de contaminantes a las aguas y no las están tratando. Algunas de esas adiciones les impide volver a reutilizar el agua, razón por la cual entonces se observa una interesante posibilidad, ¿sí?, de aprovechar realmente ese recurso, de limpiarlo, de purificarlo, de tratarlo, ¿sí?, y volverlo a reincorporar a la planta. El 83% de las empresas no genera residuos peligrosos. Y esto es una cifra interesante, pero que también puede representar algo de desconocimiento. Con el desarrollo del proyecto vamos a ahondar un poco más en esto porque a veces la gente dice, no, yo no genero residuo peligroso. Ah, pero usted utiliza pinturas y solventes. Sí. ¿Y los utiliza constantemente? Pues sí. Ah, bueno, ¿y qué hace con los residuos? No, pues se van con la basura. No, oiga, eso es un residuo peligroso. Por las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad. ¿Sí? Por alguna de esas, biológico peligroso no va a ser, ni radioactivo, pero por alguna de las otras sí, tiene que manejarlo, eso es un residuo peligroso. Ah, yo no sabía. ¿Mm? Frente a la acción climática, la empresa tiene evaluación de huella de carbono. El 90% de las MIPIMES con las que estamos trabajando no tienen una huella de carbono. Y esto es aún más complejo. Está vinculado con la siguiente pregunta. ¿Tiene un plan de mitigación o adaptación al cambio climático? El 80% no. Sabemos que el cambio climático es una realidad. Sabemos que hay que trabajar en adaptación y mitigación, ¿cierto? Pero ni siquiera estoy midiendo cuál es mi huella de carbono. Ni siquiera sé cuánto estoy emitiendo. Pues menos voy a tener metas. ¿Cómo voy a tener un plan de mitigación si ni siquiera sé mi inventario? Fíjense lo interesante que empieza a observarse a la luz de este tipo de proyectos. Ahora bien, lo interesante es que una empresa, por ejemplo, que va a adquirir unos paneles solares pensando en eficiencia energética, no tiene la conciencia de los beneficios colaterales que puede tener esa implementación en términos de transición energética, pero más allá en términos de acción climática. Hay que vincular los temas y pues nos corresponde efectivamente ayudarles a los microempresarios para que empiecen a hacer esa articulación real, ¿sí? Creo que me quedan dos slides, pero también son bien interesantes. Ecodiseño, la base de la economía circular. Oiga, ¿viene trabajando en ecodiseño? Sí, 70%. Venga, ¿viene trabajando en restauración, conservación, educación ambiental? Sí, 71%. Venga, antes de esta convocatoria trabaja en economía circular? Sí, 87%. ¿Esto qué quiere decir? Las MIPIMES ya están enteradas de unos temas. Economía circular es uno de esos temas. Vienen trabajando en él, vienen incorporándose en él, saben que es importante, ¿sí? Todavía no lo vinculan con tema de acción climática, lo ven separado. Tal vez no lo vinculan, digamos que con otras acciones más puntuales, como esos planes de ahorro y uso de energía o de agua, que son importantes. Pero digamos que hay una buena materia prima porque hay un buen ambiente. Y no necesariamente se refleja en certificaciones. El 65% de las empresas no tienen ninguna certificación de índole ambiental, ¿sí? Pero sí vienen trabajando en ello. Y las certificaciones pues a veces son importantes, pero a veces pues pueden ser, digamos que las podemos dejar de lado porque, porque pues bueno, eh, ya no hay mucho, digamos que adicional. Fíjense que este panorama que les acabo de presentar es el startazo, es la bandera a cuadros del arranque de la carrera. ¿Listo? Eh, y nos representa unos retos que seguramente son muy similares para las micro, pequeñas y medianas empresas aquí en Colombia, pero también las MIPIMES de Ecuador, las MIPIMES de Perú y las MIPIMES en términos globales de Latinoamérica y del Caribe. El panorama de trabajo alrededor de la visión amplia de la economía circular, no solo de los residuos, sino de la eficiencia energética, del uso eficiente del agua, de la acción climática, del uso inteligente de la biodiversidad o bioeconomía,
de la ciclabilidad y los nuevos materiales, todos estos aspectos, pues se nos antoja como oportunidades muy interesantes en las cuales seguramente muchas empresas requieren nuestro apoyo. Esta feria en la que estamos, digamos que tiene una vocación particular, una vocación que está muy vinculada a los materiales, muy vinculada a los envases, ¿por qué no muy vinculada a algunos materiales que pueden ser poliméricos? Bueno, qué maravilloso poder observar toda esta serie de posibilidades de trabajo, de innovación, de refuerzo, ¿sí? Con las empresas y desde allí empezar a ayudarles sistemáticamente a su mejoramiento, a su productividad y a que sean más grandes para que generen más empleo. Ese es el programa ECUS 2.0 que estamos desarrollando. Si Dios lo permite y los éxitos se dan como los tenemos esperados, como les decía, para esta época, dentro de un año tendremos resultados tangibles en términos de ahorros ya por las tecnologías implementadas y será un gusto para mí poderles compartir eso si se da el espacio para poder observar lo que se pensaba y lo que se obtuvo, pero es un llamado también para hacer las inversiones correctas, para buscar los espacios correctos de apoyo a la MIPYME, para tratar de llamar la atención a los tomadores de decisión a la necesidad de trabajar en este tipo de proyectos que efectivamente inciden en el tejido empresarial, pero más allá de aportarle ese ecosistema emprendedor, ese ecosistema empresarial, le traen bienestar, le traen progreso, le traen desarrollo sostenible a nuestras regiones. Soy José Alejandro Martínez Sepúlveda y ha sido un gusto para mí estar compartiendo esos minutos con ustedes. Muchas gracias.